Las calabacitas o zucchini en América son plantas que aman el calor, así que no hay prisa por sembrarlas. Y esta es la primera semana de abril. En realidad es bastante justo para mi clima porque la última helada aquí es alrededor de mediados de mayo. Estas plantas estarán listas para plantarse en el suelo antes de eso, así que lo que puedo hacer es sacarlas y moverlas a una maceta más grande. Tienes algunas opciones así, pero más que nada no las siembres demasiado temprano porque muchas veces al plantarlas un poco más tarde y ponerlas en la tierra un poco después, al final crecen más rápido porque no han sido frenadas por las condiciones frías. Pero pensé que podría ser divertido intentar una siembra un poco más temprana este año. También voy a hacer una más tardía, así que de cualquier manera tendremos una comparación. Y todo lo que estoy haciendo es llenar una maceta de 7 centímetros, un poco menos de 3 pulgadas, así, con una mezcla para macetas casera, que es principalmente composta de lombriz. De hecho, puedes usar cualquier tipo de composta que tengas para sembrar y plantar. Yo no usaría una composta especial para semillas. En mi opinión, las compostas especiales para semillas no son buenas. Están hechas deliberadamente con menos nutrientes bajo la falsa premisa de que las semillas no germinan cuando los niveles de nutrientes son altos. Eso simplemente no es cierto, lo veo todo el tiempo. Así que puedes usar cualquier composta y una rica es mejor porque estas semillas, puedes ver que las semillas ya son bastante grandes. Van a crecer bastante rápido y si la composta no tiene muchos nutrientes, las hojas se pondrán amarillas muy pronto. Esa es una de las primeras señales que te harán saber que tu composta es débil. Y estoy sembrando deliberadamente 2 semillas por maceta, aunque solo quiero una planta, porque nunca se sabe con estas semillas, ¿van a germinar todas? Así que de esta manera estoy bastante seguro de que tendré al menos una. Y si ambas germinan, en realidad no es difícil. Cuando la planta todavía es bastante pequeña, usar un lápiz o algún dispositivo como este, simplemente lo empujas y puedes levantar la pequeña plántula y ponerla en otra maceta. Así que puedes multiplicar tus plantas de esa manera. Otra forma de cultivar calabacines, si quieres más, es que los empiezo en estas alvéolos pequeños que solo tienen 3 centímetros de ancho. Y de esa manera puedes mantener muchas calientes al mismo tiempo, porque así son. Necesitan calor en todas las etapas. Y especialmente en esta etapa de germinación, en una época del año cuando las temperaturas no son altas. Así que aquí en este momento, por ejemplo, durante el día nos va bien si estamos en los 60 y pocos grados Fahrenheit por encima de 16 grados centígrados. Y luego, después de sembrarlas, como con la mayoría de las semillas, encuentro que es mejor hacerlo en seco, no seco seco. El sustrato tiene humedad, pero tampoco está empapado. Y eso significa que mis dedos se han mantenido secos, lo que significa que no estoy mojando las semillas y no se me pegan a los dedos. Es más fácil manejar las semillas cuando la piel está seca. Así que en este punto encuentro que realmente funciona bien echarle bastante agua. Ahora esto se siente notablemente pesado, así es como lo quiero, porque así sabes más o menos cómo vas avanzando, así que ahora voy a mantener esto en un lugar lo más cálido posible. Sabes, si tienes algún armario tibio en tu casa por solo 4 o 5 días, sería genial. Probablemente los pondré en mi cama caliente aquí, lo que sea que tengas. Y luego con suerte verás brotes, pero manténlos calientes, manténlos calientes, manténlos calientes. Y entonces podrías trasplantarlas a esta maceta de siguiente tamaño para que puedas ver la diferencia de tamaño, 7 centímetros, 9 centímetros. Prefiero, si es posible, pasar directamente de esto a la tierra porque es un hoyo más pequeño y así es menos trabajo, pero ya veremos qué pasa. Empezó el 23 de mayo y desde que se sembró la semilla, crecen. En 10 días a menudo ya tienes una plántula bastante robusta de una bandeja de alvéolos y es bueno trasplantarlas a una maceta. Ya sea una más grande como esa, de 9 centímetros, o a menudo lo hago en macetas de 7 centímetros. Y las plantas grandes aquí se pusieron en la tierra desde macetas de 7 centímetros, y eso fue el 29 de abril. Así que han pasado alrededor de 3 semanas desde donde estamos hoy, 3 semanas y 3 días, solo para ser precisos. Así que eso es lo que han crecido en ese tiempo. Y de hecho, en un minuto te voy a mostrar cómo evaluar la primera fructificación y la cosecha, porque ya están en esa etapa.
Para mí eso se siente temprano porque nuestra última helada aquí es a mediados de mayo. Así que a menudo estoy muy contento si obtengo frutos para, digamos, el 10 de junio. Y eso no va a suceder hasta dentro de casi 3 semanas. Entonces, ¿cómo logré eso? Bueno, la manta térmica encima es el principal factor que lo hace posible. Algo parecido a lo que pasa con el maíz dulce. Mira mi video sobre cómo cultivar maíz dulce porque pasaron por el mismo patrón climático que fue una gran helada el 6 de mayo. Eso fue hace apenas 2 semanas. Y puse una capa extra de manta térmica, así que fueron 2 capas de manta térmica, doble aislamiento sobre este bancal solo por ese tiempo. Podía ver que iba a hacer mucho frío. Aquí estamos en una hondonada donde se acumula la escarcha. Sabes, puede que tú no tengas estos problemas. Si vives, digamos, en Londres o Nueva York, en una gran ciudad, eso adelanta tu fecha de la última helada por el calor del concreto y todo eso. Pero aquí yo tengo que estar pendiente. Así que 2 capas de manta térmica encima, eso las protegió lo suficiente. No estaban contentas, pero sobrevivieron. Y desde entonces hemos tenido algunos días cálidos, a menudo alrededor de 20, 21 grados, eso es como 70 grados Fahrenheit. Y eso, aunque las noches han seguido frías, muchas veces cerca del punto de congelación, y por eso he dejado la manta térmica puesta. Y luego se ha puesto un poco ventoso, pero este es un pedazo de manta térmica muy viejo que ya se está deshaciendo y puede que no pueda seguir usándola. Se pronostica un viento bastante fuerte en 2 días, así que veremos qué pasa. Pero me gustaría bastante mantener una cubierta para que pasen por eso, porque después de eso vamos a tener un clima mucho más veraniego en unos 5 a 7 días. Así que uno siempre está jugando un poco con el clima y puedes usar cobertores para ayudarte a pasar esa etapa. En cuanto a poner realmente las plantas en la tierra, me gusta usar la palita de cobre, pero puedes usar cualquier palita, así que una palita es una pala de mano, se podría decir. Y esto es lo que hago, y es lo que hice con esta planta hace poco porque la primera, por alguna razón, falló. Sabes, solo hay 7 plantas en este bancal. Puedes ver que el espacio entre ellas es bastante amplio. Las pones a unos 60 centímetros o 2 pies de distancia entre sí. Así que en realidad no estoy haciendo este hoyo muy profundo. Para mí, aquí es donde, si algo hago mal, es que estoy muy acostumbrado a plantar las plantas muy profundo. Pero si ves una calabacita, no tiene mucho tallo. El tallo es la parte entre el composta y donde ocurre el crecimiento. Así que no quieres plantarlas demasiado profundo. Pero en realidad esta es una maceta bastante profunda, así que un poco más. Y lo ideal sería que puedas dejarla caer sin forzarla para nada, así las raíces no se dañan. Y luego vas a acomodar la composta alrededor. Jala alrededor y luego presiona un poco, lo suficiente para sentir que hay un buen contacto entre el cepellón y la tierra o el compost que está en tu cama de cultivo. Así que no voy a dejar esa ahí, pero esto es solo para mostrarte cómo lo hice. Era una planta de tamaño similar la que puse ahí y no ha crecido nada, pero eso fue hace solo unos 3 días que la puse ahí. Y entonces, ya sabes, tienes ese asunto del trasplante. Incluso esta la puse quizá un poco profunda. Así que solo tienes que estar pendiente de eso. Y luego probablemente en 2 o 3 semanas puedes esperar eso. Y lo que estamos viendo aquí es el primer pequeño calabacín bebé y uno allá. Y ¿sabes qué? Ese lo voy a quitar porque el primer calabacín a menudo es como una cosita pequeña que puedes comer, pero se mantienen de color verde oscuro y en realidad no crecen mucho antes de empezar a convertirse en calabacines maduros con semillas. Así que es ventajoso para la planta, para la futura producción de frutos, quitar ese primero. Y ciertamente no lo dejes hasta que se haga demasiado grande, o, bueno, demasiado maduro, debería decir. Está madurando antes de crecer porque la planta no es lo suficientemente grande. Si piensas en lo grande que es un fruto de calabacín o zucchini, sí, tiene mucha humedad y nutrientes. Y para una planta de ese tamaño, producir eso simplemente no es posible. Así que las primeras cosechas son pequeñas y no sé si puedes ver esta de aquí. Este es un ejemplo de cuándo quieres cosechar, porque lo que ha pasado aquí es que primero obtienes las hermosas flores. Me encantan. Son una de las primeras señales, algunas de estas grandes flores amarillas, y están en frutos bastante pequeños, y son los primeros, los que no pueden crecer mucho. Así que esperas hasta que veas, y este es un consejo general para cosechar, hasta que veas, la flor de esa ya pasó, la flor se abrió y luego empieza a marchitarse. Y de hecho, probablemente si solo la giro así, se desprende. Se desprenden bastante rápido en ese momento. Por cierto, puedes comer estas
esta es otra hermosa cosecha, pero sobre todo cuando todavía están abiertas y las fríes en un poco de masa. Quizá cosas encantadoras como esas y las corto si quieres. Si quieres conservar tus calabacines es mejor cortarlos que arrancarlos. Pero si los vas a comer de inmediato, no hace mucha diferencia, especialmente si los cortas tú mismo. Obtendrás un poco más de calabacín porque si intentas arrancarlos se va a romper un poco más arriba del fruto. Y ahí lo tenemos, esa es la primera cosecha de calabacines del año. Voy a saborear cada momento de eso. Y a medida que avancemos ahora, esto va a aumentar rápidamente la tasa de producción, tanto el crecimiento como la fructificación. Pero solo tengan en cuenta que no dejen esos primeros frutos pequeños demasiado tiempo. Regresaremos aquí en algún momento, a principios del verano, cuando estos deberían ser bastante grandes y estar produciendo mucho. Si el clima es razonablemente cálido, con esto me refiero a temperaturas diurnas de más de 21 grados, 70 Fahrenheit, solo observen visualmente el espacio que tengo aquí y noten que no solo se trata del espacio entre las plantas, sino de cómo estas plantas ocupan toda la cama de cultivo. Es una cama de cultivo de 1.2 metros, 4 pies, para cultivar, así que, ya saben, tienen espacio a los lados así como entre ellas. Ahí es donde el espacio entre hileras puede ser un poco engañoso porque no toman en cuenta lo que está pasando alrededor. Y estas plantas de calabacín no solo van a estar echando raíces y buscando luz entre ellas, sino que también se van a extender bastante lejos. Y las raíces de esta planta fácilmente podrían terminar debajo de las astillas de madera en el camino. Incluso podrían llegar a meterse en ese bancal también. A veces veo que las plantas en el bancal vecino crecen más lento, porque las plantas de calabacín les quitan humedad que están como a 1.2 metros de distancia. Por cierto, en este bancal, durante el invierno hubo col rizada, cilantro y varias otras plantas de ensalada de la familia de las brásicas. Estaba plantado muy densamente y crecieron muy bien, con mucha fuerza durante el invierno, y estuvieron produciendo bastante hasta mediados de abril, cuando la col rizada empezó realmente a florecer. Así que decidí quitarla. Pero el resultado de eso fue que, ya sabes, hubo mucha absorción de nutrientes y también de humedad. El suelo estaba realmente seco para el 20 de abril cuando saqué la col rizada. Eso fue una semana antes de que se plantaran estas. Así que de hecho pusimos un poco de composta. No fue una gran cantidad, como 1,5 centímetros, y luego regamos bien la cama antes de plantar los calabacines. Y según mi cálculo, todavía hay un déficit de humedad aquí porque la col rizada absorbió la humedad de más abajo. Así que en realidad hemos estado regando estas un poco más de lo normal desde entonces, lo que significa tal vez cada semana o algo así, si no está lloviendo en esta etapa. De ahora en adelante es muy divertido ver cómo crecen estas plantas. Aquí tenemos unas calabacitas que han estado en la tierra por aproximadamente un mes y las plantamos muy pequeñas por varias razones. He estado probando diferentes tipos de composta, en realidad no son plantas muy buenas, así que las he mantenido cubiertas con manta hasta ahora, que es 6 de junio. Y estoy retirando la manta, como pueden ver, porque ya se puede quitar, especialmente si el clima va a ser más o menos normal. Pero el clima no va a ser normal, va a ser un fin de semana muy ventoso, así que voy a dejar la manta puesta por otros 3 o 4 días y luego finalmente la quitaré. Pero pueden ver cómo, a medida que han crecido, han empujado la manta, como que se eleva como una burbuja. Es increíble usar esto para una planta que necesita calor como esta, en un clima como el que hemos tenido, que no ha sido caluroso. Los últimos días han estado a 17 grados centígrados, 63 Fahrenheit como máximo. Así que hemos llegado a ese glorioso momento de la primera cosecha. Y ahí está. ¿Eso ya está listo? Sí, ya está. Y te mostraré por qué. Es porque la flor Exactly. ya se está marchitando tanto que se cayó mientras recogía el fruto. En esta etapa de crecimiento de la planta, al igual que con los pepinos bajo cubierta, no es lo suficientemente grande como para darte un calabacín enorme. Así que quita a los pequeños en esta etapa junto con las flores masculinas, que solo crecen en un tallo sin fruto, porque la flor macho, la inútil, no tiene fruto, solo tenga un tallo y una flor. Y están bien, puedes dejarlos, también puedes comerlos. Así que esa es otra opción, no necesitan polinización para crecer. Solo necesitarían ser polinizados si quisieras guardar semillas de ellos. Y resulta que este es un híbrido de Fender F1, así que de todos modos no puedes hacer eso.
Solo podrías hacer eso si cultivaras solo una variedad de un tipo antiguo de calabacín de polinización abierta, que con los años no me ha parecido muy bueno. He probado bastantes de ellos y por eso estoy cultivando F1 aquí, porque son los que han sido mantenidos por las empresas semilleras. Así que ahí tenemos la primera cosecha y luego, con temperaturas de verano alrededor de, digamos, 20 grados centígrados, 70 Fahrenheit, podrías esperar que eso dé más calabacines o una nueva cosecha, en unos 4 o 5 días tal vez, porque en realidad no veo ningún fruto siguiente aquí. El siguiente fruto es en realidad ese. Es tan pequeño ahí y probablemente faltan 5 días para que se parezca a esto. Pero después de eso se acelerará. La planta crece, los días se vuelven más cálidos y antes de que te des cuenta tendrás muchísimos frutos. Bueno, eso espero, de todos modos. Es una planta divertida de cultivar. Siempre digo que para una familia, una persona, 2 o 3 plantas, incluso una sola planta podría ser suficiente, depende de cuánto te gusten. Pero también es divertido regalarlas, así que ahora seguirán produciendo. Estas continúan hasta la primera helada. A veces las saco antes de eso porque la calidad no es tan buena a principios de otoño. En particular suele aparecer mucho oidio en las hojas. Así que todavía no vemos nada de eso, pero lo que sí estamos viendo es esta textura o color plateado. Me preguntan muchísimo si esto es oidio. Definitivamente no lo es. Es una coloración natural. Así que si tus hojas están un poco plateadas, alégrate por eso. Es completamente normal. El oidio blanco y polvoriento es muy diferente. Es realmente blanco, casi como una capa de nieve brillante. Y cuando ves eso, es más una señal de envejecimiento que de otra cosa. Las hojas más viejas sucumben al oidio. En parte porque la planta lo permite. La planta no quiere tener que mantener hojas sanas de todas las edades durante toda su vida. Así que permite que el moho descomponga las hojas más viejas, por así decirlo. Es parte del ciclo de la vida. Mientras veas hojas sanas en el centro de la planta, todo está bien. Así que nunca trato el moho. A veces corto las hojas inferiores y las pongo en el montón de compost. Eso también está bien. Así que si quieres mantenerlas ordenadas, ya sabes, querrás podar un poco, pero una pequeña advertencia sobre eso. Si haces eso, estos tallos son bastante espinosos. Y ya me ha pasado antes que si no uso guantes y tengo demasiado contacto así con estos tallos, me sale un sarpullido. Depende de qué tan sensible sea tu piel, pero es algo que debes tener en cuenta. E incluso al recoger la fruta, en realidad, porque ¿para qué usar un cuchillo? Ya sabes, ¿por qué cortarlo con cuchillo y dejarle un trozo de tallo? Es principalmente porque si vas a mantenerlas en tu cocina por un par de días, se conservarán mucho mejor con el tallo en la fruta. Si los arrancas, se desprenden así y queda una punta más lastimada. Y eso simplemente no se conservará tanto tiempo, esa es la razón principal. Así que puedes cosechar a mano, solo arrancas, jalas, o puedes usar un cuchillo y cortar el tallo de la fruta. Una última cosa que mencionaré es los calabacines grandes escondidos. Cada verano pasa. Es como si pensaras que ya los recogiste todos, que ya los cortaste todos, y de repente tal vez una hoja se mueve o algo así, y de pronto te das cuenta de que hay un calabacín bastante grande en la base de la planta, oculto por las hojas de arriba. Y lo que eso está haciendo es absorber todos los nutrientes antes de que estos los reciban. Porque la planta, más que nada, lo que quiere es hacer semillas. Esa es su misión en la vida, reproducirse. Así que de alguna manera estamos frustrando eso al seguir cosechándolos antes de que puedan hacer semillas. Tiene que hacer más. Pero los calabacines ocultos, mantente atento a ellos y retíralos en cuanto los veas. Puede que no sea comestible, pero necesitas quitarla de la planta. Y a veces crecen en pequeños brotes laterales, así que a veces ves brotes nuevos que se parecen mucho a eso. Son solo las hojas pequeñas que salen por abajo a un lado, especialmente cuando la planta es joven. Así que las quito porque pueden ser una fuente de calabacines ocultos que le quitan los nutrientes a la planta. Así que los calabacines dan para mucho. A medida que las plantas de calabacín crecen durante el verano, se vuelven monstruosas. Y ayer, para ayudarnos a encontrar los frutos, que pueden perderse un poco en la parte de abajo, también quita cualquier brote lateral. Corté unas 10, aproximadamente 10 por cada planta individual aquí, hojas inferiores de la parte de abajo. Puedes ver todos los tallos ahí, y eso es porque son hojas viejas, ya no le sirven a la planta, y también están absorbiendo humedad, ha estado muy seco.
Así que esto reduce el estrés por falta de humedad en la planta. Y lo que también significa es que puedes ver más claramente el tallo principal de la planta y qué tan largo se está poniendo. Podrías hacer eso, por cierto, cortar algunas hojas inferiores más e incluso poner un palo y atar la planta al palo como si la fueras a hacer crecer verticalmente. Y sabes, hay opciones como esa. La otra opción que tienes aquí es hacer algo como esto. Ahora es más fácil. La planta se puede mover bastante, como puedes ver, porque no hay todas esas hojas viejas estorbando. Hasta cierto punto la planta se apoyaba en los tallos largos de cada hoja y eso las mantenía más erguidas. Así que ahora se han vuelto más horizontales. Y me parece que hacer esto puede ayudar. Puede que termine sofocando un poco esa cinia, pero mantiene el camino despejado y podemos encontrar la fruta más fácilmente. Sí, en teoría esta que está detrás de mí también debería venir por aquí. Pero lo que me pone un poco nervioso es que, en realidad, sí puedo, posiblemente puedo hacerlo. Creo que tendré que hacerlo por etapas porque las raíces son frágiles. Aunque son plantas enormes, tienes que tener cuidado de no moverlas demasiado o con demasiada fuerza. Y tuve suerte porque después de que lo hice ayer, como al mediodía, había estado muy seco. Llovió inesperadamente en la tarde. Eso realmente ayudó a que las plantas se asentaran. Pero antes de que lloviera, también las había regado. Así que en realidad regué hasta las raíces porque eso también ayudó a mitigar el impacto de perder las hojas y haber movido un poco las raíces, ya que las plantas sí se cayeron un poco. Así que seguimos con las calabacitas. No es solo la cosecha es la principal. Ya hemos cosechado una gran cantidad. Y todavía quedan otros 2, incluso 3 meses de cosecha, y veremos eso hacia el final. Esperaba poder mostrarles el final de la vida, por así decirlo, de una planta de calabacita, pero la cámara no llegó a tiempo y ayer terminamos de retirar todas estas plantas. Este era el bancal de calabacines, ha estado fantástico todo el verano. Y de repente, como que llegan a un punto en el que ya saben que se les acabó el ciclo y empiezan a pudrirse en el tallo. Tenemos algunos tallos muy largos aquí. Así que ha estado produciendo calabacines durante todo el verano y hasta el otoño. Y los propios tallos a veces pueden pudrirse o puedes tener una helada temprana, lo que sea, pero básicamente su temporada termina más o menos a la mitad del otoño. Así que en ese momento, bueno, ya hemos plantado ajo aquí y en el extremo más alejado del bancal. De hecho, primero esparcí un poco de composta y luego planté esas coles de primavera. Así que incluso con cultivos de cosecha como los calabacines, que terminan justo al final del verano, a mediados del otoño, sabes, todavía hay cosas que puedes hacer en el bancal después. Y me gustan porque simplemente crecen con muchas ganas. Han sido algo muy destacado del jardín durante, bueno, en realidad solo 4 meses, pero ya sabes, en un momento clave cuando todo está creciendo muy rápido. Y han dado muchísimo. Definitivamente vale la pena tener 1 o 2 en tu jardín si te gustan las calabacitas. Y espero que hayas disfrutado ver parte del proceso aquí y también la continuación. Por cierto, estos ajos los vamos a cubrir con composta. Así que la dosis anual de composta, este es un momento bastante típico para muchas verduras cuando llegamos a mediados de otoño y en adelante, finales de otoño, principios de invierno. Retiras las plantas y luego esparces un poco de composta para todo el año que viene. Así que la composta que se pone en el ajo será buena para el suelo incluso mientras el ajo está creciendo y para la siembra posterior, que podría ser betabel. Por ejemplo, puedes plantar betabel entre los ajos y ahí mismo hay un ejemplo, exactamente lo que hicimos. Puedes ver qué buenos están esos betabeles.